Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. ¿Tu hijo ya no te habla como antes? ¿Parece desconectado del mundo? No estás actuando mal ni como madre ni como padre. Simplemente tu hijo está entrando a una etapa en la que no tiene las herramientas suficientes ni entiende qué es lo que está pasando. Quédate en este episodio para saber por qué tu adolescente parece desconectado. Los adolescentes no te están rechazando, lo que pasa es que ni siquiera se están entendiendo a ellos mismos. Muchas veces empezamos a juzgar a nuestros hijos y a decir, es que está en una etapa necio, es que no hace caso, es que es irritable, es que se encierra, es que me responde mal, pero no empezamos a ver qué es lo que está detrás. Y generalmente decimos, es que es una etapa difícil, ya todos lo hemos normalizado, entonces como es una etapa difícil, dejémoslo porque va a ser muy normal que él sea grosero y que sea necio. Pues no, señores. La adolescencia es simplemente un proceso de ese cambio que tenemos que hacer naturalmente. Es un cambio difícil porque estamos cambiando de niño a la adultez. Entonces dejan de hacer cosas de niño que de pronto todavía les sigue gustando, pero la edad o los mismos amigos no se lo permiten hacer. Y tienen que empezar a tomar responsabilidades que ni siquiera están listos porque aún dependen de sus papás, porque aún dependen de muchas cosas. Entonces es como una especie de duelo que están viviendo en ese cambio de etapa. Recordemos cuando nosotros éramos adolescentes también. ¿Qué nos gustaba? ¿Qué no nos gustaba? ¿Qué nos daba mal genio de nuestros papás? ¿Qué nos hubiera gustado decirles que no pudimos? ¿Qué hubiéramos querido recibir que no recibimos? Pensemos en eso y transmitámoselo también a nuestros hijos o a los adolescentes que tengamos cercanos. Recuerden que nuestra autoestima se forja tanto en la niñez como en la adolescencia. Si nosotros somos unos padres o unos adultos que estamos acompañando a algún adolescente, que los estamos como exigiendo mucho, que les estamos obligando, que no les estamos resaltando sus cosas buenas, que no les estamos dando amor, ahí les estamos ayudando a forjar una autoestima. Ahí les estamos ayudando a forjar una autoestima rota. Entonces que no seamos nosotros los adultos los culpables de que nuestros adolescentes tengan esa autoestima rota. En el episodio de hoy quiero invitarlos a que entendamos por qué nuestros adolescentes parecen desconectados y cómo hacer para poderlos ayudar a ellos. Algo que como madre también, como experiencia, y he visto también en personas cercanas, es ustedes observen a sus hijos, los comportamientos de sus hijos y adivinen de quién son esos comportamientos. Sí, señores, de los adultos con los que ellos viven. Entonces, ustedes pueden darse cuenta cómo son los adultos de una casa simplemente viendo el comportamiento de los niños o de los adolescentes. Entonces, cuando un adolescente o su hijo les conteste grosero, cuando les conteste mal, cuando les hagan caras, revisen si están haciendo las mismas caras o repitiendo las mismas palabras suyas o las de su pareja. Entonces, no busquemos culpables en otro lado. Miremos hacia adentro cómo estoy reaccionando yo, cómo estoy actuando yo, qué le estoy enseñando yo para que él me esté respondiendo de esa forma. Porque todos aprendemos es por imitación. ¿Sí? Todos los modales, todos los valores, todas las palabras que nuestros hijos repiten y hacen es porque los han aprendido en casa. Obviamente en el colegio allá les enseñan muchísimas más cosas y comparten con más personas, pero todo lo que está arraigado dentro de nuestros hijos viene desde la casa. Entonces, esto es una invitación sobre todo a nosotras, las mamás que a veces compartimos más tiempo con los niños, cómo reaccionamos nosotros a las emociones. Por eso yo, Maggie de Inspiramos, les insisto tanto en que nosotros podamos entender nuestras emociones y poderlas manejar. Porque si yo no manejo mis emociones, ¿cómo voy a poder manejar o enseñarle a otra persona que hasta ahora está aprendiendo a vivir a manejar las suyas? Partamos de algo que a mí me gusta siempre entender y es la neurociencia. O sea, cómo funciona el cerebro de nuestros adolescentes para que actúen de esta forma. Como les mencionaba al inicio del episodio, ellos están en una etapa de transición, están apenas entendiendo que están dejando de ser algo para convertirse en otra cosa.
Lo que antes les gustaba puede que ya no les guste o que ya no sea sano jugar con carritos o con muñecas y ya tienen que tomar decisiones diferentes. Sus hormonas también están cambiando, ya empiezan a gustarle cosas que antes no eran llamativas y empiezan a entrar también como en esa etapa de comparación, porque empieza la autoestima también a estar por ahí rondando, que la niña de allá es más bonita, en cambio yo no, que el niño de allá no tiene granos y yo sí tengo granos, que él es alto, que yo soy bajito. Empieza mucho esa comparación, esa rivalidad y son cosas que la mente empieza como a asociar y no tiene las herramientas suficientes para poderlas afrontar. Resulta que en nuestro cerebro, la amígdala, que es en donde se producen todas las emociones, hasta ahora en un adolescente está empezando como a entender qué es lo que está pasando. Entonces en un adolescente la amígdala está todo el tiempo como en alerta, ¿sí? Por eso se estresa más rápido, por eso siente todo como más personal, todo es más difícil de llevar. Y hasta ahora están entrando en una etapa en la que la corteza prefrontal, o sea, la parte pensante, está madurando. Entonces no es como los adultos que ya tenemos como esa parte en la que puedo tomar esas decisiones y puedo llevar el camino por la parte más racional, sino que hasta ahora en nuestros adolescentes se está formando. Por eso no es tan fácil que ellos tomen una decisión, por eso no es tan fácil que ellos piensen las cosas como nosotros. Y ese es otro error en los que caemos nosotros los papás cuando estamos acompañando, porque es como, ay, pues tan bobo, ay, pues es obvio, ay, pues piense. No, resulta que ellos hasta ahora están aprendiendo a pensar. Nuestra labor como papás no es exigirles más, no es que tiene que ser como no sé qué, es que tengo que darle todo lo que no tuve. No, nuestra labor es acompañarlos, entender y validar sus emociones y hacer que ellos también entiendan que están pasando por un proceso de cambio. Tener mucha paciencia y acompañamiento es el secreto para poder salir adelante con un adolescente que no sabe ni siquiera qué es lo que está sintiendo. Algo que pasa con los adolescentes también es que no saben qué piensan, no saben qué sienten, no saben qué decir. Y uno quisiera que ellos nos hablaran todo. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Cómo te sientes? No sé. No tienen ni siquiera las palabras y no es porque sean unos groseros y no quieran hablar, sino porque no saben cómo expresarlo. Tienen como esa desconexión en el cerebro que aún están en esa transición de aprender qué es lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces esa desconexión es el alma cansada, pero eso viene también porque tienen mucha presión en el colegio, tienen mucha presión social, están teniendo sus cambios hormonales. Un adolescente puede estar bien visiblemente, pero destruido por dentro. Tenemos que aprender a detectar esas señales para saber qué es lo que le está pasando a mi adolescente, porque podemos tener dos lados de la moneda. Uno, que se aísla completamente, que no habla, que de pronto llora de un momento a otro, que está supremamente irritable, se encierra en su habitación, es más grosero que de costumbre, se aisló de sus amigos. O tenemos el adolescente que está metido en absolutamente todo. Entonces uno pensaría que es un adolescente feliz, ¿no? Porque baila, canta, está allí, está allá, tiene una cantidad de amigos, está siempre ocupado. Pero hay que ponerle cuidado también al adolescente que está muy activo, porque también puede que esté escondiendo todas sus emociones dentro de todas las actividades que hace. Muchos están quemados emocionalmente y nadie lo nota porque hay una desconexión interna, solamente que lo disfraza en ser muy activo. Como no somos adivinos y no sabemos qué es lo que está pasando, siempre es importante que podamos nosotros estarlos acompañando, saber realmente si lo que hacen lo hacen porque les gusta o están queriendo agradar o están siendo obligados por alguien o simplemente quieren encajar. Es importante que nosotros podamos tener esa conversación con nuestros hijos o los adolescentes que tengamos cercanos y apreciemos mucho para poder entender y apoyarlos en las cosas que ellos necesitan, que sientan que no están solos. Algo que me he dado cuenta es que a los adolescentes no les gusta sentirse observados, pero sí les gusta ser vistos. Entonces es muy curioso porque es como lo veo sin que se sienta observado, ¿sí? Como estoy ahí pendiente sin que diga como dame mi espacio. Entonces estos son como unos tips que les voy a dar para que nos podamos acercar a nuestros adolescentes sin invadirles su espacio. Primero que todo es importante darle pequeños espacios, ¿sí? Que tenga su habitación, que tenga su momentico de estar a solas, no completamente desconectados, pues porque uno no sabe qué puede estar pasando en la mente de ellos, pero que sí sepan que se les respeta su privacidad, ¿sí? Que sientan que son como un poquito libres en ese sentido y que tenemos confianza en ellos. Lo más importante es que ellos sientan que tenemos confianza en ellos y que creemos en sus habilidades y en sus capacidades.
Yo como madre los entiendo perfectamente porque uno quisiera tenerlos ahí bajo el brazo todo el tiempo, seguirlos protegiendo, hacerle todas las cosas y que ellos no tengan que hacer nada. Pero es importante que los niños, nuestros hijos, los adolescentes, empiecen a aprender a hacer cosas por sí mismos, porque ahí es donde van desarrollando y aprendiendo las herramientas que les van a ayudar a ser unos adultos funcionales. Para que podamos entablar una conversación con ellos, es importante que podamos preguntar por curiosidad y no con juicio. No hacerles preguntas como, ay, ¿por qué estás así? ¿O qué tienes? Sino, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te pareció tal cosa? Así como entablando esa conversación, como dándoles el pie para que ellos puedan hablar con nosotros y no que se sientan juzgados de, ay, tú siempre estás así cansado, tú siempre eres un grosero. No, no vamos a juzgar, sino a escuchar como con esa curiosidad. Pónganle cuidado a las cosas que ellos nombran. Y tu amigo Pepito o fulanita, yo escuché que lo nombraste, al fin hablaste, así como que ellos sientan que las cosas que nos han contado sí les estamos colocando cuidado. Entonces preguntar, no cómo te fue en el colegio hoy, porque ellos van a decir, bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo te sentiste en descanso hoy? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué materia fue la más aburrida hoy? ¿O pasó algo emocionante? ¿Quién es el más cansón de tu curso? ¿Sí? Cosas así como que uno pueda entablar conversación con ellos y ellos se sientan tranquilos de poderlo hacer. Es importante también que intentemos conectar con su mundo. Obviamente los gustos de los adolescentes de ahora son diferentes a nuestros gustos, tanto en música, tanto en artistas, en programas de televisión. Ahorita está muy de moda todo lo que es por redes y en nuestra época realmente no había tantas redes, por eso no tenemos esa conexión. Yo recuerdo mucho cuando mis hijos eran más pequeños y ellos empezaban a ver mucho TikTok y YouTube y yo decía, ven puras bobadas. Y les decía a ellos, están viendo solamente bobadas, no vean tantas bobadas. Entonces yo decía, bueno, veamos algún programa educativo, alguna cosa. Pero siempre uno está como, eso que estás haciendo está mal, eso que estás viendo está mal, eso no lo hagas, no. Pero no les damos como esa opción de ver otras cosas de pronto en compañía con nosotros, o no les mostramos como ese interés hacia sus gustos. Son gustos completamente diferentes. Yo sé que no vamos a dejar de escuchar la música que escuchábamos antes por escuchar la de ellos, pero sí sería importante como preguntar, ven, ¿qué música te gusta a ti? Y ese artista, ¿qué es? Me pasa mucho con mi hija adolescente que ella escucha muchos artistas de ahora que yo ni siquiera conozco, o ve programas que a mí nunca me hubieran interesado mirar. Pero entonces yo siempre le pregunto como, ven, ¿y ahí qué hacen? Explícame, ¿y ese quién es? O háblame de no sé quién. Ay, ahora yo no había escuchado que escucharas a este, sino ¿qué pasó con fulano? Sí, como que sientan que a uno le interesan las cosas que hacen. Volviendo a la historia que les decía que mis hijos veían muchas bobadas en internet, un día me senté a ver esas bobadas con ellos y resulta que sí, efectivamente son bobadas, pero eran chistosas, o sea, nos hacían dar risa y ahí entendí por qué en sus tiempos libres veían esas bobadas que yo llamaba. Entonces, obviamente sí, de ahí trato como de direccionarlos por otro lado, como veamos tal cosa o armarles plan para ver cosas como de pronto que les ayuden más en su aprendizaje, pero de vez en cuando una tarde de ver bobadas está bien, porque es como que entremos a tu mundo, no siempre va a ser lo que yo quiera, sino a ti qué te gustaría hacer, qué película quieres ver tú, así sea una bobada para nosotros, así digamos como, ay, no me gusta. Es importante que ellos sientan ese apoyo, porque sí veo muchos casos de adolescentes que han llegado a los talleres de Inspiramos, de papás, de mamás que llegan a quejarse de sus hijos, llegan y me dicen, ay, es que ve solamente bobadas o cosas que no le aprovechan, o no me hace caso, o escucha música del demonio, pero no están siempre dispuestos a hablar porque les gusta eso. Quieren es que sus hijos hagan lo que ellos quieren hacer. Y ahí es otro error garrafal de nosotros, que nosotros no podemos manejar lo que las demás personas hagan. Lo que sí puedo manejar son mis acciones, mis reacciones y mis emociones, pero yo no puedo controlar lo que mi hijo siente, lo que mi hijo le gusta, lo que mi hijo es. Y ahí es esa brecha la que nos duele, la que nos cuesta. Por eso la invitación de hoy es a tener un poco más de paciencia con nuestros adolescentes. Con ellos no es fácil sentarlos en la sala y decir, hablemos, o sentarlos en algún lado, mirarlos fijamente a los ojos y hacerle la conversación. Lo que les decía hace un momento, a ellos no les gusta sentirse observados. Una forma
como práctica que ustedes pueden aplicar para hablar con ellos es mientras estén, no sé, almorzando, mientras estén cocinando. Hagan una tarde de hacer las onces o una noche de hacer una pizza, de hacer sándwich, y pídanle ayuda a sus hijos. Y mientras están cocinando, ahí pueden hacer la conversación. Esos son los momentos. O si van en un carro, mientras uno va manejando, puede ir hablando con ellos, porque es un momento que están compartiendo una actividad junta con ustedes mismos y su atención está puesta como en otra cosa realmente. Si estoy manejando, manejando. Si estoy cocinando, en la estufa. Y ellos no se sienten mirados, pero sí se sienten escuchados. Entonces ese es un consejo que a mí personalmente me ha funcionado y les quiero compartir para que sea una forma de acercarse más a sus adolescentes. Otra cosa que tenemos que tener presente es que también es importante que les coloquemos límites. No por el hecho de que ahora vamos a ser más amigos y lo voy a escuchar, entonces haz todo lo que quieras. No, porque acuérdense que seguimos siendo los padres nosotros y los adolescentes necesitan tener límites para que ellos sepan hasta dónde deben ir, para que eso les ayude a crear como una adultez más segura y que ellos también aprendan a crear sus límites. Recuerden que nosotros debemos también controlar nuestras emociones, porque si nosotros gritamos, si nosotros nos estresamos, pues ellos se van a alertar, se van a alarmar. Si yo grito, él va a gritar más. Si yo peleo, él va a pelear más. En cambio, si yo me bajo, si yo me calmo, ellos van a contestar bien. Si yo le doy una instrucción mal a mi hijo, como, ay, haga tal cosa, él me va a contestar de mala gana. Si yo le doy una instrucción de buena forma y él me contesta de mala gana, yo no voy a subir a decirle, ay, no seas grosero, ¿por qué me gritas? No, yo tengo que bajar y decirle, te estoy hablando de buena forma, por favor, contéstame de la misma forma. Esa es una forma en la que también ellos van a bajar como la guardia y van a empezar a hacer las cosas. Tratemos no de mandar tanto, haga tal cosa, sino por favor ayúdame, o mira que mientras yo estoy haciendo tal cosa, ayúdame con tal cosa. Sí, es importante que ellos sientan que somos como aliados. Y recuerden que nuestros hijos no necesitan padres perfectos, ellos necesitan padres emocionalmente presentes. Importante que sepamos también hablar de las emociones así no las entendamos, pero para ellos es muy importante que les validemos lo que están sintiendo. Para ellos es muy importante que les validemos lo que están sintiendo. Porque a veces uno comete el error de decir, ay, no llores por bobadas, o es una bobadita, no te pongas así, o ya, madura. A veces uno mismo les dice esas cosas y ahí lo que está haciendo es invalidando todas las cosas que ellos están sintiendo. Les estamos demostrando que no es importante sentir. Entonces es bueno que les digamos como, entiendo tu dolor, cuéntame cómo te sientes, gracias por contarme. Tal vez no lo veo igual que tú, pero me gusta escucharte. Sí, que ellos sientan que nosotros tienen como ese apoyo y no que huyan de nosotros cada vez que tengan un problema. Lo más importante es que cuando nuestros hijos tengan un problema, ellos puedan acudir a nosotros y no huir de nosotros. Porque a veces les da como ese miedo a la reacción. Yo no le cuento a mi mamá porque me va a pegar. Yo no le cuento a mi papá porque me va a castigar. Obviamente no estoy diciendo que no lleguemos a castigarlos, pero no lo hagamos ver como estás castigado, sino que ellos aprendan que hay consecuencias. Que si llegas tarde y no me avisas, no te voy a castigar, no le digo así tal cual, sino mañana entonces ya no puedes salir o a la próxima fiesta ya no puedes ir. Sí, que aprendan más que hay consecuencias y no castigos, y ya con eso las cosas mejoran. Por ejemplo, me pasó con mi hija, yo le di permiso de ir a un sitio y ella me avisó que llegaba a 1 hora. Yo le escribí un mensaje a esa hora y no me contestó. Dejé que pasara, la llamé luego en un rato y le dije, ¿qué pasó que no llegaste? Ay, no, mami, a mí se me olvidó avisarte. O sea, estaba por allá supremamente engomada pues en su fiesta. Y yo le dije, entiendo que estés muy contenta, pero yo estoy muy preocupada porque te estaba esperando. Te espero ya en la casa, por favor. Entonces, bueno, ya llegó a la casa y cuando llegó, bueno, esa noche ya la dejé como que durmiera. Al otro día me levanté seria y le dije, estoy muy molesta. ¿Sí sabes por qué es? Dijo, sí, mami, porque no te contesté ni te avisé a tiempo. Le dije, correcto. Para eso tú tienes un celular y yo no te estoy dando prohibiciones y te permito compartir con tus amigos, pero también date cuenta que yo de este lado estoy esperando una reacción tuya. Si tú no me vuelves a contestar o no me vuelves a avisar, entonces pues no puedes volver a ir a fiestas en las que yo me voy a poder preocupar, o no vas a tener un celular que puedas usar porque no lo usas para las cosas que necesitamos.
Cosas así, muy habladas desde la calma, que ellos entiendan la consecuencia, funcionan. Y de ahí mi hija ya se volvió como, me escribe todo el tiempo, me avisa como mami, perdóname que no te avisé, mami, no sé qué, más pendiente, y logré como mi objetivo. Y también estamos como más conectadas. Esos son consejos que yo he aplicado en mi propia vida, con mis propios hijos. Espero pues a ustedes también les sirvan y los puedan aplicar. Por último, pedir perdón cuando nos equivocamos, eso funciona muchísimo. Es un arma que no saben lo mucho que funciona, porque que nuestros hijos que nos ven como lo grande, como el héroe, como el patrón a seguir, y obviamente ellos ven que nos equivocamos, y cuando nosotros reconocemos nuestros errores, ellos se dan cuenta que somos humanos, que también tenemos esa capacidad. Entonces es importante que ustedes también aprendan a decir lo siento, me equivoqué, porque también sabemos que no somos perfectos. Sin embargo, hay unas señales de alerta para que podamos buscar ayuda profesional. No sientan miedo de buscar. No sientan miedo de buscar ayuda. Pedir ayuda no está mal. A veces se nos salen de las manos tantas cosas que podamos hacer. Resulta que de pronto nuestro adolescente está en un momento extremo en el que se aísla total, de pronto se ha autolesionado, su ánimo y su comportamiento ya es demasiado brusco o grosero y ya no le gusta de pronto hacer muchas cosas que antes se hacía, se siente como más desconectado de la vida, como que ya por más que yo le hable, le dé amor, le dé confianza, me contesta muy mal. Entonces esos son momentos de alarma que tenemos que tener en cuenta para pedir ayuda a un profesional. En Inspiramos tenemos esos espacios, acompañamos mamás, papás, adolescentes, niños para poder ayudarlos a entender sus emociones. En Inspiramos también contamos con una psicóloga aliada si necesitamos de pronto un diagnóstico clínico o un acompañamiento más profesional. Los invito a que me sigan en las redes como Maggie de Inspiramos para que puedan ver todo el contenido, toda la información que vemos en Inspiramos. Los invito todos los miércoles a las 7 de la noche a ver un nuevo capítulo de Inspiramos aquí en Cableva TV. Sin embargo, todos los días se repiten a las 7 de la noche. También lo pueden ver en mi canal de YouTube o en Spotify. Cualquier información o tema que quisieran que hablemos o tema que quisieran tratar, no duden en escribirme. Muchísimas gracias por estar aquí.